Correspondencias, aplicaciones y funciones. Vamos a empezar por el producto cartesiano. Se define el producto cartesiano como el conjunto de todos los pares ordenados en los que el primer elemento es del conjunto A y el segundo de B. Y se escribe A por B. Por ejemplo, si yo tengo los conjuntos A, 1, 2, 3 y B, AB, el producto cartesiano sería el conjunto formado por 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. ¿Qué es una correspondencia? Pues una correspondencia es un subconjunto del producto cartesiano. Por ejemplo, con el producto cartesiano anterior podemos tener la correspondencia 1A, 2B, 3A y 1B. Normalmente se representan mediante diagramas de Venn. Entonces, el 1 está relacionado con A, el 2 con B, el 3 con el A y el 1 vuelve a estar relacionado con el B. Entonces, A es el conjunto inicial y B es el conjunto final. Entonces, en el ejemplo anterior, A, el primer conjunto, es el inicial y B, que es el segundo, el conjunto final. ¿Qué es una aplicación? Pues una aplicación es una correspondencia, pero en la que cada elemento del primer conjunto está relacionado con uno y solamente uno del segundo conjunto. Por ejemplo, vamos a ver. Yo tengo aquí mis dos conjuntos y el 1 está relacionado con B, el 1 con A y el 2 con A. O no es una aplicación porque el 1 está relacionado con dos elementos diferentes. Vamos a ver otro ejemplo. El 1 está relacionado con B, el 2 con A y el 3 con A. Esto sí que sería una aplicación porque los elementos de aquí se relacionan con uno y solamente uno del segundo conjunto. Vamos a ver. ¿Qué es la imagen? La imagen de un elemento del 1 es B. Es el punto con el que se relaciona. La imagen del 3 es el A y la imagen del 2 es el B. Y eso se escribe f de 1 igual a B, f de 2 igual a B y f de 3 igual a A. Vamos a ver, ¿qué es la antiimagen? Entonces el 1 se relaciona con B, el 2 con el B y el 3 con el B. La antiimagen de B está formada por los puntos 1, 2, 3. Sin embargo, A no tiene antiimagen. ¿Cómo se escribe? Pues f a la menos 1 es antiimagen de A, que es el conjunto vacío porque no le llega ninguna flecha, y f menos 1 de B es el conjunto formado por el 1, 2, 3. ¿Qué tipos de aplicaciones tenemos? Pues vamos a ver. Si yo tengo que el 1 se relaciona con B, el 2 con A y el 3 con D, resulta que elementos diferentes tienen imágenes diferentes. En este caso se dice que es inyectiva. Vamos a ver otro ejemplo. El 1 se relaciona con B, el 2 con A y el 3 con B. Como todos los elementos del segundo conjunto tienen antiimagen, se dice que es sobreyectiva. Vamos a ver otro ejemplo. El 1 se relaciona con B, el 3 con A y el 2 con C. Ocurre que es inyectiva porque elementos diferentes dan imágenes diferentes y es sobreyectiva porque todos tienen antiimagen. En ese caso se dice que es biyectiva. Y vamos a ver otro ejemplo de aplicación en donde el 1 se relaciona con B, el 2 con el B y el 3 con el B. Vemos que no es ni inyectiva ni sobreyectiva y en este caso se dice que es simple aplicación. ¿Qué es una función? Pues es una aplicación en la que tanto el primer conjunto como el segundo conjunto son R. Por ejemplo, esto es una función. Cada elemento va a un sitio y solamente a uno. Sin embargo, aquí, por ejemplo, este elemento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 antiimágenes. Vamos, con que hubiera habido 2 era suficiente. ¿Qué es el dominio de una función? Es el subconjunto de los números reales en los que está definida la función, es decir, que la podemos calcular. ¿Cómo se calcula? Pues si es un polinomio, su dominio es R. Por ejemplo, yo tengo este polinomio, automáticamente sé que su dominio es R, porque no estamos hablando de la dificultad de calcularlo, sino de si es posible o no.
si es una fracción algebraica, ¿qué ocurre? Pues las fracciones no se pueden realizar cuando el denominador es 0, entonces son todos los números reales menos aquellos que anulan el denominador. Por ejemplo, yo tengo esta función, ¿qué hago entonces? Pues igualo el denominador a 0, resuelvo la ecuación y por consiguiente el dominio serán todos los reales menos aquellos que anulan el denominador. ¿Qué ocurre si se trata de una función irracional? Es decir, la que está afectada por una raíz. Pues hay que distinguir dos casos. Si es par, el dominio está formado por aquellos números que hacen que el radicando sea mayor o igual que 0. Por ejemplo, yo tengo esta función, entonces extraigo el radicando, a lo bruto lo de dentro, y resuelvo esta inecuación, que sabemos que como es de grado superior a 1, tenemos que resolver la ecuación asociada y estudiar los signos, y una vez estudiados vemos que el dominio va desde menos infinito a menos 1 o 1 más infinito. ¿Qué ocurre si n es impar? Pues entonces el dominio de la función coincide con el del radicando. Por ejemplo, yo tengo esta función, como el radicando es una fracción algebraica, igualo el denominador a 0. Resuelvo la ecuación, por lo tanto el dominio de f son todos los reales sin el menos 2. ¿Qué se puede hacer con las funciones? Pues la podemos sumar. ¿Y qué se hace? Simplemente sumar sus expresiones. Por ejemplo, yo tengo f y g, estas, pues si las sumo simplemente se trata de realizar esta suma. Por tanto, reducimos a un denominador y la expresión de la suma sería esta. ¿Cómo se multiplican? Pues exactamente igual. Multiplicamos las dos expresiones. Aquí multiplicamos en paralelo y obtendríamos el resultado. ¿Y qué se hace para dividir? Pues exactamente lo mismo. Y como vemos aquí, dividimos, realizamos las operaciones y ya estaría obtenida la expresión del cociente. Composición. Esta es una nueva operación. Entonces, si yo tengo una función f que va de a hasta b, una función g que va de b a c, entonces la pregunta es si podemos ir desde a hasta c. Y a esa operación se le llama la composición. Y se lee f compuesto con g, puesto que f es la primera que actúa y es la que está más cerca de x. Por ejemplo, vamos a coger estas dos funciones y primero ponemos f de x. Como f de x tiene este valor, lo sustituimos. Y ahora, en g, donde ponga x, debemos poner esta expresión. Y nos queda 3 por 1 partido por x menos 2 más 4. Y ahora ya simplemente nos queda realizar las operaciones, obteniendo así el resultado. ¿Correspondencia inversa o recíproca? Pues es la correspondencia. Nosotros tenemos f de x que nos lleva de a hasta b. Pues la inversa o recíproca es f a la menos 1 de x y es la que nos lleva de b hasta a. ¿Qué se hace para calcularla? Pues primero se cambia x por y e y por x. Se despeja y. Por ejemplo, vamos a calcular la inversa. Por comodidad, en vez de poner f de x, vamos a poner y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar x por y e y por x. Como se trata de despejar y, lo primero que hacemos es quitar denominadores, agrupar las i's, extraer factor común y por último despejar y. Y por consiguiente, la expresión de la inversa es 2x más 3 partido por x menos 1. Este caso sí que es una función y eso se debe a que esta era una función inyectiva. Vamos a calcular la inversa de g de x. ¿Qué hacemos? Lo mismo que antes, por comodidad, en vez de g ponemos y. Cambiamos x por y e y por x, despejamos y obtenemos más menos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de una función, sino que se trata de una correspondencia.